Buenos días. Bueno, pues continuemos con el tema de la política, que vuelvo otra vez a repetir. A mí a nivel personal es la gran frustración en no entender intelectualmente cómo colectivamente y socialmente podemos ser tan tontos. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo porque cuando hablas con la gente, la mayor parte de la gente es razonable, la mayor parte de la gente desea el bien común, la mayor parte de la gente quiere educar a sus hijos. Y luego tenemos unos comportamientos sociales absolutamente absurdos. Hacemos una elección de dirigentes que es tan tontos, somos tan tontos socialmente que es muy difícil de entender que prefiramos vivir en esta mediocre vida social. Bueno, y decía, terminaba mi entrada anterior con, entre comillas, el opio de los intelectuales es la permanente fascinación por las ideologías totalitarias. Es increíble y que gente que se supone que son los más ilustrados entre nosotros tengan esta fascinación, esta adoración por las tonterías. Sobre todo por el gran crimen de este siglo, ¿no? Los dos grandes crímenes fue el nazismo y el comunismo, es evidente, ¿no? Que puedan, gente que, en fin, que van por el mundo con unos conceptos de superioridad moral, disculpando a los mayores asesinos de la historia de la humanidad. A mí me da una sensación tal de rechazo, de repugnancia. Bueno, esos son los que se llaman intelectuales comprometidos. A saber, comprometidos con qué. Incluso, entre estos intelectuales comprometidos, hubo quien estudió con seriedad el vacuo pensamiento de Mao, por cierto, autor de una frase que es: leer demasiados libros es peligroso. En este sentido, él escribió uno y era de lectura obligatoria. Con uno era bastante. La misma tontería de las religiones, el libro sagrado, en fin. El libro rojo, yo también caí en la trampa y lo empecé a leer 3 páginas. Era absolutamente insufrible. Aburría hasta las ovejas de Escayola. Uno de los grandes, y lo escribió uno de los grandes asesinos del siglo XX, 70 millones de muertos bajo su gobierno. 70 millones de muertos bajo su gobierno. Y hambre y miseria para los 1.000 millones restantes. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Mao se puso de moda entre los estudiantes en Occidente a partir del Mayo francés del 68, en un momento en que nadie sabía nada de lo que ocurría en China. Nadie. Ahí era la frontera de bambú, ¿cómo era? El telón de bambú, no era el de acero, el otro era el de bambú. Si no recuerdo mal, pues han pasado tantos años. Y prácticamente nadie hablaba chino en Occidente. Pero todos hablaban de China sin saber nada de China, acreditando a Mao como un descubrimiento intelectual y como un valor revolucionario sustitutorio del desengaño de las izquierdas con el comunismo ruso. Resaca la misma desilusión de Sartre con el comunismo real en ruso. Una inteligente ministra francesa de la época vaticinó: la mejor forma de acabar con el comunismo es llevar de viaje a los jóvenes por Rusia. Lo garantizo. Yo no era comunista, pero era muy jovencito. Tenía 24, 25 años. El primer viaje que los españoles pudimos hacer a Rusia. Digo, una normalización de relaciones. Yo estuve en aquel viaje. No quiero extenderme, pero vamos, a mí una simple operación de una compra en una tienda de turistas, además preparada para turistas, aquello me costó 1 hora de discusiones, el poder pagar, no la cantidad exacta, que era imposible, en fin, un disparate. Y entonces pensé para mí, digo, joder, esto es lo mismo que si el Corte Inglés, que entonces era, en fin, el centro del comercio español de la época, moderno, el comercio moderno de la época, es como si al Corte Inglés les quitaran los empleados y les pusieras funcionarios de Hacienda. Lo mismo. Esa es la economía real en Rusia. Mi primer acercamiento y vaticiné: esto está condenado a fracasar, esto no funciona. Bueno, en fin, pensamientos chinos. No importa que el gato sea blanco o negro, mientras cace ratones es un buen gato. Xiaoping. Esto es pragmatismo máximo o realismo chino actual.
legismo en estado puro, utilitarismo. Y nadie parece querer mirar que la mayor parte de la sangre derramada en el enloquecido siglo XX proviene del socialismo, que además ha propiciado el comunismo y sus hijos naturales y espurios, los socialnacionalismos, el fascismo y el nazismo. Son socialistas, nacionalsocialistas. Y los mayores asesinos del mundo son todos comunistas y socialistas. Hijos, quiero decirte, nada que ver, ¿verdad? El nacionalsocialismo de Hitler con la socialdemocracia en estos momentos en Europa, ¿verdad? Pero son socialistas. Cuando las ideas sean religiosas, filosóficas, ideológicas o de cualquier tipo, por muy equivocadas, malvadas y dañinas que sean para el cuerpo social, llevan consigo a una vida regalada para sus defensores, siempre permanecerán entre nosotros, sobre todo cuando sus beneficiarios se hacen con el poder. No importa lo malsano que sean las ideas, si hay gente que está chupando el bote y logran mantenerse, esas permanecen. Steiner nos dejó dicho que las palabras no son inconsecuentes ni irresponsables, ya que ellas modulan y generan acciones y mueven los brazos de los que provocan desmesuras y cataclismos. La palabra no es inocente. La palabra, en manos de los demagogos, siempre provocan desmesuras y dolores. De modo que veamos los réditos que muchos obtienen con su porfiada maldad antes de intentar valorar sus opiniones. Ahora tenemos un ejemplo aquí en España con el Pablo Iglesias, el redentor de la izquierda, de los oprimidos. Joder, lo primero que hizo fue comprarse un casaplón que no te quiero ni contar. Además de follarse a todas las que podía, claro, del partido, ¿no? En fin. Y no sirve decir, por buena que pueda parecer su intención, que son cosas distintas los ideales comunistas que los partidos políticos que las pusieron en práctica. Son lo mismo. Son lo mismo. Porque hay un fondo de totalitarismo absoluto en el comunismo. De forma que, claro, los gobiernos que lo pusieron en práctica hicieron lo que la filosofía comunista propugnaba. Esta situación ha dado lugar a una curiosa situación si bien en ningún país del mundo el pensamiento comunista es quien ha leído a Marx, anticomunista quien lo ha entendido. Lo dijo Reagan, que era un bruto, pero desde luego está consolado para la historia con esta frase. Ha llegado al poder democráticamente, salvo el breve interregno de Allende en Chile, y en ninguno ha podido gobernar, salvo con la dictadura más atroz, mientras dura. Sin embargo, muchas de sus ideas, sobre todo las referentes al estado del bienestar de Beveridge y la lucha por las conquistas sociales, la protección del individuo del nacimiento a la tumba, el entendimiento de la sociedad como un escenario de un permanente conflicto de intereses y clases y de responsabilidad con sus ciudadanos más desfavorecidos, ha impregnado en muy distintas medidas la realidad conceptual de todas las sociedades modernas, salvo precisamente en las sociedades comunistas, donde las hambrunas llegaron a ser incluso un arma política. ¿Lo dudas? Pues véase Ucrania con Stalin, Holodomor, 8 millones de muertos en 1932 por hambre. Y la gran hambruna de la China de Mao, 45 millones de muertos en 1958. Justo cuando las izquierdas en Europa comenzaban a pontificar arrobadas sobre las bondades del maoísmo y la perfecta sociedad que representaba. Representaban 45 millones de muertos. Eso es lo que las izquierdas europeas en esas mismas fechas estaban considerando, que aquello era la sociedad perfecta. El comunismo, como práctica de gobierno, quedó petrificado y desacreditado en las arenas del tiempo en todos los países donde gobernó o gobierna. Bien, salvo China, por el momento, que difícilmente hoy puede considerarse hoy como comunista. Es más bien una gerontocracia comunista muy capitalista y muy capitalizada y en aumento, y que por medio de este capitalismo salvaje es hoy una potencia. China practica un capitalismo salvaje, más salvaje que ningún otro país del mundo, un capitalismo salvaje. Joder, pero son comunistas. Y la presencia e influencia en el mundo de China como nunca en su milenaria historia, de manera que su sistema, por sus resultados, resulta que es un buen gato. Un gato magnífico.
Y buen ejemplo es analizar al dirigente sacralizado por las izquierdas, Salvador Allende, el único que llegó democráticamente al poder y que ha servido de ejemplo heroico a tantos alucinados, sobre todo hispanoamericanos. Popper ya nos dijo que, comillas, el comunismo propone el progreso del hombre desde la esclavitud en el presente hasta la sociedad perfecta de un futuro indeterminado. Es la esclavitud en el momento presente, eso es lo que propone el comunismo, todos esclavos, porque vamos hacia una sociedad perfecta en el futuro. La esclavitud llegó desde el primer día. El futuro no se ha convertido en determinado jamás. La esclavitud que propugnan, la esclavitud del primer día, la sociedad perfecta en un futuro indeterminado. Bueno, pues ese futuro determinado no se ha producido jamás. En 1933, Allende publicó una tesis doctoral, Higiene mental y delincuencia, que era copia exacta del pensamiento de Hitler. Entonces casi moda política mundial, aunque hoy nadie parece querer ni recordar ni reconocer los muchos partidos nazis en muchísimos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Tuvieron su partido nazi. Algunos continúan al día de hoy defendiendo a Allende, que propugnaba la esterilización de los alineados mentales, y al que debemos, según recoge Sánchez de la Cruz, las siguientes perlas democráticas y humanistas. Aquí el comunismo reverenciado, Allende, vamos a escuchar sus pensamientos. La delincuencia tiene orígenes genéticos, es decir, naces criminal y ya te podemos eliminar, en fin, desde antes de nacer, claro. Comillas. El Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la justicia. ¿Os suena de algo? Comillas. Hay que descartar la vía electoral como método para alcanzar el poder. Es lo que decían los comunistas españoles. Se utilizará violencia. Y lo que acaba de decir una comunista en el gobierno de España, todavía hace no hará una semana. Si llegáis al poder incendiaremos las calles. Dios mío. Comillas. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Es la única vía que conduce a la toma del poder político y económico. Y este alucinado, dicen que era un demócrata. Joder. Y además defiende que era un demócrata, lo mismo que están todavía llamando fascistas a los demás. El mundo es una burla. El mundo es una burla. Los exegetas de este personaje olvidan mencionar que en solo 3 años arruinó al país. Usurpó 6 millones de hectáreas agrícolas privadas, nacionalizó las 600 empresas más importantes de Chile y fue moviendo piezas para conseguir el control total del país. Su meta era una dictadura comunista. El 23 de agosto de 1973, el Congreso Nacional emitió el siguiente acuerdo, que es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democráticamente representativo que la Constitución establece. Que para lograr este fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta. El violar la Constitución y la ley. Un sistema permanente de conducta. Llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos y legítimos que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de las instituciones y del Estado de Derecho. ¿Os suena de algo? Españoles que me estáis escuchando, que me queréis escuchar. ¿Os suena de algo lo que está sucediendo hoy en España con lo que aquel alucinado Allende, el demócrata, el humanista? Esa es la opinión que tenía el Congreso Nacional de Allende. Finalmente, fue el descontento popular, no los poderes fácticos, ¿no? El descontento popular, las clases más humildes, evidenciado en sonoras carceladas por todo el país ante el hambre y la miseria que su gobierno estaba provocando, guiones,
con la ayuda de Estados Unidos, cierto, que consideraba y considera toda América del Sur del Río Grande o Bravo como su patio trasero y su protectorado por derecho divino. Muy beligerante por la nacionalización del cobre y de la banca y la denuncia continuada de Allende de los abusos de United Fruit Co. en Sudamérica. Yo tenía, en fin, del bicho maligno Allende con respecto a la United Fruit, que por cierto era un abuso continuado. Lo que finalmente provocó la irrupción de Augusto Pinochet, auxiliado por la CIA, consiguiendo el establecimiento de una dictadura militar que rectificó con éxito la marcha económica y social del país y que terminó caso único en el mundo. No se ha visto los Castro, no se ha visto el Mao, ¿no? Por renuncia expresa del dictador al poder, y fue quien convocó primero un referéndum y después unas elecciones libres con una transición a la democracia actual modélica y una buena herencia de un país en orden y en progreso, con la tensión problemática de que Pinochet siguió viviendo en Chile hasta su muerte en 2006. Yo en aquel tiempo hice un viaje a Chile y tuve una serie de reuniones por trabajo en Chile, en el tiempo este en el que se produjo las primeras democracias. Y hablé con el que era el presidente del Partido Socialista, el candidato socialista para el gobierno de Chile, que me reconoció que gracias a Pinochet Chile era un país próspero y que había hecho una labor en el plano económico absolutamente colosal, pero claro que no podía, que había que volver a una democracia formal para alinearse con las naciones del mundo. Me pareció un tipo súper razonable. Fue presidente después de la República. Me pareció una persona absolutamente razonable que estaba diciendo cosas que eran evidentes. Pero no olvidéis que ese dictador se retiró él y dejó el país en paz y en prosperidad. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Pinochet, ni con sus ideas, ni absolutamente con nada, nada más que digo algunas anécdotas al respecto, algunas muy graciosas. Como el Augusto, que tenía un restaurante en el mercado central de Santiago, y algunos divertimentos más, en fin, historias de gente que trató al Augusto Pinochet. Pero la verdad es que es notable que un tipo razonable, socialista, reconociera la labor patriótica que hizo Pinochet. Lo que pasa es que no se podía decir en público, claro. Eso la gente inteligente se lo quedaba para sí, porque era buscarse que lo apedrearan públicamente. El único heroísmo de Allende fue su muerte, ahora fuertemente cuestionada, ya que parece que fue un suicidio, no se sabe si por sí mismo o ayudado por sus amigos cubanos para crear un mártir. Comillas. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Salvador Allende en su último discurso, al que no se le puede negar su dramática belleza heroica. No se le puede negar. Habrá sido como lo que haya sido, como gobernante, pero desde luego fue un héroe muriendo. El pensamiento inicialmente socialista, bueno, lo dejo aquí, con el tema de Allende, y como vamos a cambiar un poco de tercio a la siguiente entrada, lo dejo aquí, con un recuerdo a la belleza heroica de la muerte de Salvador. En fin, que descansen los muertos en sus tumbas. No los saquemos a pasear, no es para sacarlos a pasear. Un saludo cordial a todos.